Todos somos buenos para quejarnos, todos. Todos, por uno u otro motivo, hermano, reclamamos, nos quejamos. Sí, por uno u otro motivo nos desanimamos. Sí, yo creo que todos somos buenos para quejarnos, ¿cierto que sí? Claro, y muchas veces estamos tan dedicados a quejarnos que olvidamos ser agradecidos por todas las cosas buenas que entrega Dios en nuestras manos. O estamos tan dedicados a ver obstáculos que muchas veces nos olvidamos de nuestros sueños, nuestros objetivos o lo que Dios ha puesto como meta delante nuestro. Olvidamos que tenemos un propósito de vida, o bien estamos tan ansiosos por todo lo que viene que olvidamos disfrutar de los regalos hermosos que Dios ha puesto en nuestras manos. Sí, regalos como nuestras familias, por ejemplo, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos. Pero lo cierto, mi hermano, es que todos, sin excepción, porque no hay ninguno que se escape, no hay ninguno que no busque razones o que no busque motivos para quejarse y hablar mal, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta que realmente se parece que andas buscando el motivo para reclamar, para quejarte? No hay ninguno que escape de eso, ¿sí? Hay situaciones que a lo mejor podrían en algún momento dado justificar la razón, escuche, para que se pierda la alegría de nuestro corazón o para que muchas veces estemos a lo mejor amargados. Pero como le dije una vez, hay millones de motivos para quejarnos, pero también hay millones de motivos para no hacerlo, ¿o no? ¿Sí o no? O le pasan puras cosas malas a usted, no hay ninguna buena que le pase. ¿Cierto? Hay millones de motivos, muchas razones a lo mejor para quejarnos, pero también hay muchas razones para ser agradecidos con Dios. Amén, para no hacerlo. Por eso dígale al de su lado que no te pase eso, dígale. Claro, que no nos pase eso. Si sabemos que hay muchos motivos, a lo mejor es verdad para poder quejarnos, pero también hay millones de razones para no hacerlo. Hay millones de razones para ser agradecidos con Dios. Porque el optar por una opción o por otra, hermano, depende de nosotros. Escuche bien, el optar por una opción o por otra, el de quejarse o no, depende de nosotros. Señor, ayúdame para no quejarme. No, depende de usted. Es usted el que no tiene que ser el quejoso, el que se vive quejando. Claro, el que vive murmurando, el que murmura es el que se queja. Eso dice, otra vez yo. Es como el pitufo enojón. Todo le molesta, todo se enoja. Claro, depende de ustedes si se queja o agradece. Mire qué simple. Depende de usted si se queja o agradece. Pero la pregunta que le voy a hacer es, ¿de qué nos ha servido quejarnos? Piense, medite. ¿De qué nos ha servido quejarnos? ¿A dónde nos ha llevado la queja? Porque si yo le preguntara a usted, ¿usted es más feliz que cuando se quejan? ¿Es más feliz? ¿Cierto que no? No somos más felices cuando nos quejamos. Y la otra pregunta es, ¿esa queja lo ha llevado a que la situación cambie? ¿Lo ha llevado a salir de la situación que enfrenta por la cual se queja? Yo creo que no. Lo más probable que no. Por eso que no nos pase eso, pues. El quejarnos. Aunque todos nos quejamos, pero hay que buscar evitarlo. En vez de quejarnos, seamos agradecidos con Dios. Claro, por eso que no nos pase eso, sino que cambiemos la queja por el agradecimiento. Ese es un ejercicio que nosotros tenemos que aprender a hacer en esta vida. Cambiar la queja, la murmuración. Hermano, el murmurar no es siempre hablar mal de alguien. No. El murmurar es quejarse. Cuando a usted algo no le parece, está quejándose. Cuando algo no le gusta, usted dice, está quejándose. No está hablando mal de alguien, está quejándose de aquello que no le gustó. Por eso que no nos pase eso, sino que cambiemos la queja por el agradecimiento. ¿Por qué? Porque en el agradecimiento está uno de los grandes secretos para ayudar a que esa perspectiva de lo que usted está enfrentando, de lo que usted tiene que hacer, de lo que a usted no le guste, en el agradecimiento, escúcheme, está el secreto ¿para qué? Para que nuestra perspectiva cambie. De repente nosotros murmuramos, nos reclamamos, tan difícil que está esta cuestión. ¿Se está quejando? ¿O no? Cuando tiene que hacer eso, que está difícil esta cuestión. Y si usted sigue así, se sigue quejando, no va a poder terminar lo que está haciendo. No va a poder llegar al resultado final, pero es diferente a cuando usted agradece y dice, gracias porque tengo esta oportunidad de aprender, de hacer algo. Hermano, su perspectiva cambia. Escuche, viene paciencia, se desarrolla un fruto que se llama paciencia y usted puede aprender algo nuevo, puede llegar a terminar lo que empezó. Pero si usted es pura queja, no. Si es pura queja, no, en un momento dice, no, hasta aquí dejo todo nomás.
Pero si usted aprende a ser agradecido, usted va a encontrar el resultado de lo que empieza. Porque le dije que en el agradecimiento, en la gratitud, está uno de los grandes secretos para ayudar a que nuestra perspectiva cambie. Y se lo digo porque cuando la situación no va bien y usted se queja, escuche, usted está abriendo puertas para que el desánimo entre a su corazón. Por eso cuando usted se queja, dice, no, ya no tengo ganas de seguir haciendo esto. Entró el desánimo. ¿Y sabe por qué entró? No porque no pueda hacer eso, es porque se está quejando al hacerlo. Está atentando contra usted mismo. Se está atacando usted mismo. Está atacando su ánimo. Está atacando, escúcheme, está atacando el deseo, el anhelo de hacer algo, de terminar algo, de conquistar algo. Y para que el desánimo, escúcheme, por eso le decía, usted está abriendo puertas para que el desánimo entre a su corazón y para que el desánimo le robe la felicidad a usted también. Por eso cuando usted se queja, ¿qué está haciendo? No, aquí una cuestión no, ¿por qué te importa? Porque está haciendo algo quejándose. Escúcheme bien, pero no así cuando está haciendo algo con gratitud y dice, oh, qué bueno que puedo estar haciendo esto. Ayúdame, Señor, a poder terminarlo, dame la sabiduría. Oye, ¿qué está haciendo aquí algo? No, pero ¿y cómo vais bien? Yo creo que me va a quedar bien. ¿Siente que me está quedando hermoso? Porque cambia la actitud en nosotros. Escúcheme, cambia la actitud que hay en nuestro corazón. Y le hablo de esto, ¿por qué? Porque esto le sucedió a un pueblo llamado Israel también. Esto le sucedió a un pueblo, al pueblo de Dios, dice la Biblia. La Biblia dice que ellos tuvieron 400 años esclavizados en Egipto. Ellos sufrían porque eran maltratados y en medio de ese maltrato, en medio de esa angustia y en medio de ese sufrimiento, le pidieron a Dios desesperadamente, por favor, que les enviara un libertador porque ellos ya no querían ser más esclavos, era mucha la carga que tenían. Así que por medio de Moisés, usted sabe que Dios los liberó. Y en medio de ese proceso liberador, ellos vieron la mano de Dios de muchas maneras, ¿o no? Cierto que sí, en medio de ese proceso ellos vieron la mano de Dios moverse a favor de ellos de muchas maneras, así como nos pasa a nosotros. Ellos vieron los milagros de Dios, ellos vieron cuando Dios desató las plagas sobre Egipto. Ellos vieron eso, ellos vieron cómo las plagas vinieron sobre Egipto cada vez que el faraón quería rebelarse en contra del pueblo de Dios. Ellos también vieron cómo Dios cuidó a sus hijos mayores cuando los primogénitos de Egipto fueron exterminados. Y el pueblo de Dios no solo vio eso, sino que el pueblo también vio cómo Dios abrió el mar rojo en dos partes para que ellos pasaran en seco. Escuche, ellos vieron la mano de Dios, en palabras simples, de muchas maneras. Y cuando el mar se abrió en dos, ellos vieron cómo Dios también los libró de la mano del enemigo, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que ellos también vieron cómo sus enemigos fueron ahogados en el mar. Imagínense todo lo que ellos vieron. Entonces, el pueblo de Dios vio la mano de Dios de muchas maneras. Pero un día, escuche bien, unos días más adelante, después de cruzar el Mar Rojo y estando en pleno desierto, todos tuvieron sed. ¿Te conoce la historia un poco, cierto? Todos tuvieron sed. Y estando en pleno desierto, Dios de una manera milagrosa les proveyó de agua para que todos pudieran ser saciados. Escuche bien esto, más de 5 millones de personas con todos sus animales calmaron su sed en pleno desierto. O sea, no fue algo poco. Diga conmigo, no fue algo poco. Imagínense, estar en pleno desierto donde no hay agua y que Dios provea agua para 5 millones de personas, sin contar mujeres y niños, y más encima para todo el ganado que ellos tenían. O sea, no fue cualquier milagro. Claro. Y para que pudiera suceder eso, tuvo que ser mucha agua la que Dios proveyó en medio de ese desierto. En otras palabras, o en palabras bien simples, el pueblo de Dios vio la mano poderosa de Dios, como usted y yo la vemos cada mañana en nuestra vida. Porque vemos la mano de Dios. Usted no respira, usted no despierta en la mañana respirando porque usted puede. Usted despierta respirando, despierta con vida porque a Dios le plació. Sí, no despertamos porque podemos, despertamos porque a Dios le place darnos vida, alargarnos vida. A Dios le place renovar su misericordia sobre nosotros. El pueblo de Dios, escúcheme bien, el pueblo de Dios no solo vio la mano poderosa de Dios, sino que el pueblo de Dios palpó su poder, palpó su cuidado, palpó su protección, su amor y también palpó su fidelidad. Pero escuche esto que le voy a decir. 10 días después, solo pasado 10 días, no pasó más de 10 días, el pueblo en su gran mayoría perdieron la memoria. Mira de al lado y dígale, no pierdas la memoria. Acá pasaron solo 10 días y el pueblo ya quedó desmemoriado.
memorizado, ya perdió la memoria. Escucha bien esto. A este pueblo se le olvidó todo lo que Dios les había dado. Y se le olvidó todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos empezaron a hablar mal. Empezaron a murmurar. Ellos empezaron a quejarse. Empezaron a criticar. Empezó la queja en ellos. Repito, ellos olvidaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Olvidaron todo lo que Dios había hecho con ellos y empezaron a quejarse. Qué mala memoria tuvieron ellos, ¿no? Solo 10 días. Pregúntale a la edad y dígale, ¿cuánto tiempo necesitas tú para olvidarte lo bueno que ha sido Dios contigo? No necesitamos mucho tiempo. No necesitamos mucho tiempo para olvidarnos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos campeones para tener mala memoria. Por eso muchas veces a la primera de cambio algo no nos resulta y ya estamos quejándonos. Algo no nos resulta, algo no nos gusta y ya estamos reclamando en contra, escúchame, en contra de lo que Dios, en contra de todo lo que hacemos. Cuando Dios ha puesto tanto, ha hecho tanto, no ha dado tanto, hermano, a cada uno de nosotros. Por eso, qué mala memoria tuvieron ellos. Qué mala memoria tuvieron ellos. No pasaron 10 días y ya se habían olvidado de todo aquello. Por eso vuelvo a decirle a su hermano, mi hermano, que no te pase lo mismo, dígale. Claro, yo quiero que se lo diga, oiga, para que usted pueda compartir también, pueda entrar al mensaje y podamos entender este mensaje juntos. Porque muchas veces a nosotros nos pasa igual. Por eso le digo, dígale, hey, que no te pase lo mismo, porque a todos muchas veces nos pasa igual, nos pasa lo mismo. Somos campeones para perder la memoria. Somos campeones para perder la memoria de lo que Dios hizo o de lo que Dios nos dio. Somos campeones para poder, para perder la memoria de cómo Dios en otras oportunidades actúa también en nuestro favor. No nos acordamos. Por eso reclamamos por una cosa, reclamamos por otra. A lo mejor no le decimos, Señor, pero ¿por qué tú? No, pero reclamamos entre nosotros mismos, en nosotros mismos. Hablamos cosas contrarias cuando Dios, de todo lo que hablamos, nos escucha. Porque cuando viene la dificultad, cuando viene la crisis, cuando viene la demora a una respuesta muchas veces a nuestras oraciones, o bien cuando viene una necesidad, hermano, lo primero que hacemos es perder la esperanza. Empezamos a perder la fe, empezamos a quejarnos y a murmurar por lo que muchas veces estamos enfrentando, viviendo. Y al pasar eso, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros tiempo atrás. Escuche esto, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque perdemos la memoria. Dios ha hecho cosas extraordinarias con nosotros. Yo pensé que iba a salir un amén fuerte. Conmigo la ha hecho. Dios ha hecho cosas extraordinarias con nosotros. Dios nos ha dado bendiciones de muchas formas, hermano querido. De muchas formas. A lo mejor quizás no como usted ha querido, no en el tiempo que usted ha querido, pero yo sé que ha sido en el tiempo justo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no se equivoca. Dios nunca llega tarde con la respuesta que usted y yo necesitamos. Dios nos ha bendecido de muchas formas y de muchas maneras, pero de pronto igual lo traicionamos, escúcheme, murmurando, quejándonos y siendo mal agradecidos. Porque cuando no hay gratitud, ¿qué es lo que es? Queja. Murmuración. Perdemos la memoria. Y usted sabe que en la historia del pueblo de Israel Dios tenía para ellos una gran bendición, ¿o no? Amén. Oiga, el mensaje es cortito, por eso la introducción es larga. Pero va a entender lo que le voy a hablar. Por eso de repente no tomo párrafos completos, tomo versos. Pero busco de que la introducción sea clara para que usted pueda entender. Le puede quedar esa sustancia de esa palabra, no lo literal, sino que lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Perdemos la memoria y usted sabe que en la historia del pueblo de Israel Dios tenía para ellos una gran bendición, ¿cierto que sí? Dios les iba a entregar una tierra en una semana aproximadamente, porque eso más o menos no era tan largo el camino, por eso Dios los lleva ahora el Mar Rojo y ellos tenían que avanzar. En una semana Dios les iba a entregar una tierra, pero por olvidar lo que Dios había hecho con ellos, por quejarse y por dudar de las promesas de Dios, esa bendición que se iba a desatar en menos de una semana se demoró, ¿sabe cuánto? 40 años.
lo que se iba a desatar en una semana. Cuando ellos empiezan a quejarse ya en el desierto, escúcheme, esa bendición que Dios les iba a entregar, estaban una semana, estaban un par de días de llegar. Y esa bendición se tardó 40 años. Escuche bien, se tardó 40 años. En una semana Dios le entregaría la tierra. Pero por olvidarse de lo que Dios había hecho, por quejarse y por dudar de la promesa de Dios, esa bendición que se iba a desatar en menos de una semana se detuvo 40 años, hermano. Escúcheme bien. Se detuvo 40 años. Esa generación no recibió lo que Dios tenía para ellos. Y no lo recibieron, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían un gran problema de memoria. No lo recibieron porque tenían un gran problema de memoria. No se acordaban todo cómo Dios había mostrado su mano en favor de ellos. Solo se quejaban. Por eso vuelvo a decirle al de su lado, dígale que no te pase eso. Claro, porque hay cosas que a lo mejor están ahí para usted, pero si usted se queja, hermanos, se retardan. A lo mejor hay cosas que están ahí, escúcheme, ahí, a punto de manifestarse en su vida, pero por quejarnos nosotros, eso se retarda. José, cuando estuvo en la cárcel y le dijo al copero, acuérdate de mí, le dijo cuando esté delante del faraón. ¿Sabe lo que está haciendo José? Era como quejarse un poquito solapado. Porque escucha, ya había puesto su vista en el copero para que el copero hablara por él delante del faraón, cuando era Dios el que lo tenía en ese proceso. Cuando había sido Dios el que lo metió ahí y Dios también el que lo iba a sacar. Dios le había dado el sueño, Dios también se lo iba a cumplir. Por eso que eso que le pasó al pueblo de Israel no nos vaya a pasar a nosotros. Y el Salmo 103, si usted no lo sabe, ese salmo es una invitación a eso. Escúchame bien, este Salmo 103 es una invitación a eso. Es una invitación a no tener mala memoria. Escuchen lo que dice el Salmo 103, verso 1 y verso 2. Y nos vamos a entrar en el verso 2. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Esto es algo que nosotros repetimos como una poesía. Es algo que lo usamos como el caballito de batalla. La pregunta es, ¿lo entendemos? Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Lindo, ¿cierto que sí? Pero David da el motivo, el por qué él le habla así a su alma. Escúcheme bien, verso 2. Le dice: bendice alma mía a Jehová. Mire lo que dice. Dice: y no olvides. Escucha bien. Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ten memoria. Y no olvides, ten memoria. Recuérdala, dice. Recuerda todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando le dice y no olvides, le está diciendo a su alma: y recuérdate, recuérdale, dice, no te olvides ni de ninguno de sus beneficios. Entonces este salmo, escucha bien, nos está invitando a no olvidarnos de ninguno de los favores, a no olvidarnos de ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Claramente está diciendo: y ten memoria. Y recuérdate. ¿O no? Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a ser agradecidos con Dios? Teniendo memoria de lo que Dios ha hecho, en vez de quejarnos, ¿o no? De ser agradecidos con Dios, de tener gratitud con Dios, en vez de la queja, ¿o no? Porque como usted y yo nos vamos a bendecir a Dios, a dar gracias a Dios, a ser agradecidos con Dios, si no tenemos memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando usted no se acuerda de algo bueno, solo se queja. Entonces este salmo nos invita a no olvidarnos de ninguno, escúcheme, de nada, de ninguno de lo que Dios ha hecho, de los favores o de los beneficios que hemos recibido de Él. Porque escuchen lo que dice ahora Deuteronomio capítulo 8, verso 2, verso 6 y verso 7.
Porque esto es lo que Dios le encargó a su pueblo. Le dijo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y te acordarás y tendrás memoria. Amén. ¿O no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Y tendrás memoria, le dijo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, le dijo. Pero mire lo que le dice. Le dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para ver si te acordabas de lo que tenías que hacer, de lo que yo te decía. Le dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar, si habías de acordarte o no de sus mandamientos. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás. ¿Para qué tenían que guardar? ¿Qué decía el verso 2? Para que se acordaran. Para que tuvieran memoria de todo lo que Dios había hecho con ellos, de dónde lo había traído, por dónde lo había hecho pasar, cómo Dios había probado su corazón para la postre hacerle bien a ellos. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Verso 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Escúcheme. Por eso ellos no podían, escúcheme, olvidarse, sino que tenían que recordar. Escúcheme, tenían que recordar todo lo bueno que Dios había hecho con ellos. Tenían que recordar cómo Dios los guardó, los cubrió, los protegió durante todo el trayecto hacia el lugar en donde Dios los llevaba. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces, hermano querido, esta noche le invito para que tengamos una buena memoria. ¿O no? Te invito para que recordemos todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Porque es la única manera de que usted y yo soltemos la queja. No hay forma de que alguien suelte la queja si no se acuerda lo bueno que ha sido Dios con él y empieza a darle gracias a Dios en vez de quejarse. Porque ya le dije que hay miles de razones para quejarse, pero hay miles de razones también para no hacerlo. Cuidémonos de la memoria, cuidémonos de la mala memoria. Recordemos los favores y las bendiciones de parte de Dios y demos gracias a Dios por cada una de ellas. Demos gracias a Dios por la familia que Él nos ha entregado en nuestras manos. Hermanos, demos gracias a Dios por nuestros hijos, demos gracias a Dios porque hasta ahora nada nos ha faltado, ¿no? Al menos el pan y el agua ha estado. Entonces, escúcheme, tenemos que tener memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Demos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel a pesar de todo lo que se puede estar viviendo, pueda estar viviendo el país o el mundo en este tiempo. Dios ha sido fiel, Dios siempre nos ha dado su provisión en su tiempo. No antes ni después, sino en su tiempo. Por eso demos gracias a Dios por la vida y la salud que usted y yo también tenemos. Porque eso David dice: hey, bendice alma mía Jehová y no te olvides, ten memoria, le dijo, de todos sus beneficios. Por eso le enumero muchas cosas por las cuales usted y yo tenemos que ser agradecidos. Porque como le dije antes, hay millones de motivos para quejarnos, pero también hay millones de motivos para no hacerlo. Por eso que a usted y a mí no nos pase eso de quejarnos, de olvidarnos, de murmurar, de olvidarnos, hermanos, de quejarnos de lo bueno que ha sido Dios. Porque el optar por una opción o por otra, depende de nosotros. Depende de usted. Escúcheme bien, si se queja o es una persona agradecida. Escuche bien lo que le digo, depende de usted si se queja o es una persona agradecida. No depende de otra cosa, de otro factor, sino que depende de usted. Por eso que no nos pase eso. Recordemos lo que dice David en el Salmo 103, verso 2. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de todo lo bueno que Dios ha hecho. Tengamos memoria.
Tengamos memoria, porque la pregunta es: ¿de qué te ha servido quejarte? ¿A dónde te ha llevado la queja? ¿Es usted más feliz quejándose? ¿O la queja lo ha llevado a que su situación, su problema o aquello con lo cual se están quejando cambie aquí en su vida? Por eso que no nos pase eso, el quejarnos. Porque el pueblo de Israel, por quejarse, en vez de recibir su bendición en 7 días, la tierra prometida, escúcheme, la primera generación no la recibió y anduvo 40 años sin recibirla. Por eso que no nos pase eso, sino que cambiemos la queja por la gratitud, por el agradecimiento. Porque a pesar de cualquier situación que hayamos vivido, estemos viviendo, hermano, hemos visto, usted y yo, esa mano poderosa de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo he visto la mano del Señor en medio de las situaciones más difíciles. He visto la mano del Señor en medio de las situaciones más complicadas, la he visto. ¿Y sabe por qué la he visto? Porque he orado a Dios. Le he dado gracias al Señor por lo que ya ha hecho, creyendo siempre que Dios lo volverá a hacer, que Dios tiene algo mejor para nosotros, hermano. Y la gratitud abre puertas, abre puertas. Escúcheme, la gratitud nos lleva a alcanzar gracia también delante del Señor. Porque en el agradecimiento está uno de los grandes secretos para ayudar a que nuestra perspectiva cambie. Porque cuando la situación no va bien y usted se queja, escuche, usted está abriendo puertas para que el desánimo entre al corazón y para que el desánimo le empiece a robar el ánimo y el gozo y las felicidades en su vida. Cuando entra la queja al corazón, cuando entra la queja, se va la gratitud. Y al irse la gratitud, ¿sabe lo que empieza a venir a nosotros a través de la queja? El desánimo. Ya usted no anda contento, no está el gozo. Solo está la queja, murmuramos, nos quejamos, algo no nos salió, ya esta cuestión, algo no me gustó, ya esto otro. Hermanos, solo nos quejamos, nada nos gusta. Entonces, que esta palabra que encontramos, escuche bien, en este Salmo 103 y en Deuteronomio capítulo 8, esta palabra sea una invitación a que no tengamos mala memoria. Escúcheme bien, a que no tengamos mala memoria. Por eso el salmista le dice y le da una orden a su alma diciéndole en el verso 1: bendice alma mía Jehová. Y le dice: y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Pero también después le dice: bendice alma mía Jehová. Y le dice: y ten memoria. Le habla a su alma, le dice: ten memoria. Se está hablando a sí mismo. Está hablando a sus sentimientos. Está hablando a sus emociones. Está hablando a su alma. Le dice: y ten memoria. Y no olvides, le dice, ninguno de sus beneficios. Y ten memoria, le dice, y ten memoria. Ya le voy a nombrar, le voy a mostrar lo que significa beneficio. Y ten memoria, le dice. Y no olvides, ten memoria. Mira al de lado, dígale: ten memoria. No te olvides, dígale. Dígaselo, dígale, que no te pase eso. Claro, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, este salmo nos invita a no olvidarnos. Este salmo nos invita a no tener, a tener memoria de todo lo que Dios ha hecho y ha depositado en cada uno de nosotros. Porque en cada uno de nosotros Dios ha depositado vida. En cada uno de nosotros Dios ha depositado bendición. En cada uno de nosotros, escúcheme, Dios ha depositado familia, hogares. En cada uno de nosotros Dios ha depositado cosas buenas. Y nosotros tenemos que tener memoria, escúcheme, en medio de las situaciones, en medio de los problemas, para que la queja no entre a nuestro corazón, sino que pueda haber gratitud en vez de una queja. Porque ya le dije que puede tener muchas razones para quejarse y a lo mejor las tiene, pero también tiene muchas razones para no hacerlo, para darle gracias a Dios, ser agradecido con Dios. Y es usted el que elige qué cosa va a hacer, qué cosa va a tomar, si hace lo uno o hace lo otro. Muchas veces le decimos: Señor, ayúdame para no quejarme. No, usted tiene que soltar la queja. Cuando le decimos: ayúdame para no quejarme, como decirle al Señor: toma mi queja, después me la entregas de nuevo, yo la cargo otro poco. Cuando eso es lo que tiene que salir de nosotros, porque la queja nos roba la gratitud. El pueblo de Israel se quejaba, estaba a 10 días de la tierra prometida, se quejaba, 40 años demoró y ni siquiera entraron solamente 2, la segunda generación. Entonces este salmo nos invita a no olvidarnos.
Nos invita a tener memoria de todo lo que Dios ha hecho y ha depositado en cada uno de nosotros. Este salmo, hermano, nos llama a no olvidarnos de ninguno de los bienes recibidos. Escúcheme bien, a no olvidarnos de ningún provecho, de ninguna ganancia, utilidad, fruto, bien, ventaja, a no olvidarnos de ninguna ayuda, auxilio, apoyo, mejora o gracia, porque eso significa, de acuerdo al diccionario, la palabra beneficio. Ayuda, auxilio, gracia, favor, beneficio, mejora, apoyo, ayuda. Y bíblicamente la palabra beneficio se refiere a las bendiciones, favores, gracia y ventajas que Dios otorga a las personas tanto en lo espiritual como en lo material. Beneficio deriva tanto del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la obediencia que usted y yo tenemos a su palabra, a sus mandamientos. Los beneficios que menciona este Salmo 103, verso 2, es la provisión, la bendición y el favor de Dios sobre nosotros. Por eso David le decía a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguna de sus bendiciones, no olvides ninguno de sus favores, no te olvides de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso que en vez de tener esa sensación de amargarnos, en vez de tener esa sensación de quejarnos, mejor cambiemos la queja por el agradecimiento. Nosotros que somos buenos para quejarnos, cambiemos la queja por la gratitud. Hermano, le aseguro que tiene más motivos para dar gracias a Dios que para quejarse. Y nosotros somos campeones para quejarnos en vez de dar gracias a Dios. Sea lo que sea que esté viviendo, sea lo que sea que esté pasando, dele gracias a Dios y no se olvide de todo lo bueno que Dios ha hecho con usted. Hermano, no se olvide de todo lo bueno que Dios ha hecho y que también ha depositado allí en su vida. Porque muchas veces dice, pero ¿qué? ¿Y qué voy a hacer ahora? Hermano, no nos damos cuenta que Dios ha puesto todo su bien en nosotros. A Dios le plació entregarnos el reino. Dios a usted le dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para comer cosas mortíferas. Dios ha puesto tantas cosas sobre nuestra vida y nos pasamos quejándonos. Por eso no se queje, que no le pase eso, sino que recuerde y haga lo que David hizo aquí en este salmo. Bendiga a Dios. Hermano, bendiga a Dios, dele gracias a Dios y por sobre todo no se olvide, sino que tenga memoria, sea agradecido y recuerde todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios le ha entregado a usted. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Recuérdese usted mismo. Recuérdele a su sentido, a sus emociones, a su alma cuando se quiera quejarse. Recuérdele todo lo bueno, así como le recordaba a David, todo lo bueno, todo lo que Dios había puesto sobre él y todo lo que Dios ha puesto también sobre su vida. Recuérdese de eso. Dele gracias a Dios por sobre todo. Y por sobre todo no se olvide, sino que tenga memoria, sea agradecido y recuerde todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha puesto sobre usted. Entonces recuerde que hay muchas situaciones que a lo mejor podrían en algún momento, hermano, dado justificar la razón para que se pierda la alegría en nuestro corazón. A lo mejor hay razones para que usted diga, pastores, que mire todo lo que estoy viviendo. A lo mejor sí es verdad. Hay razones para que usted se queje, pero no lo haga. A lo mejor hay muchas razones, pero no lo haga, porque también hay muchas razones para darle gracias a Dios, para ser agradecido. Así como hay muchas razones para quejarse, hay muchas razones para no hacerlo. Pero como ya le dije al principio, es verdad que a lo mejor hay millones de motivos para quejarnos, pero también hay millones de motivos para no hacerlo. Escuche, porque el optar por una opción u otra depende solamente de nosotros. Por eso que no nos pase eso. David lo entendió. Él podía optar por la queja, haber dicho, pero mira todo lo que nos pasa, alma, hablarse solo sin pensar que estamos viviendo tantas cosas. Podía hablar solo así como hablamos nosotros de repente. Cuando pensamos de vuelta y dice, oye, ¿por qué me pasan tantas cuestiones? Se sienta uno a maquinar ahí con la cabeza se le enciende. David podía haber hecho eso, pero él se dio cuenta y dijo, ¿por qué me voy a quejar? Escucha, ¿y sabe por qué David no se quejó? Porque David había tenido una experiencia igual antes. Y ya voy a llegar a esa cita en el Salmo. Que cuando él se quejaba desmayaba su espíritu. Que cuando él se quejaba se turbaba en su corazón.
Por eso David aquí ya había aprendido y aquí ya le da una orden a su alma ahora. Ahora le habla a su alma. Y le dice, escúcheme, y le da una orden y le dice, acuérdate todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. No le está diciendo no te quejes, no tengas razón para quejarte. Le dice, acuérdate mejor de todo lo bueno. No te olvides, le dijo, de ninguno de sus beneficios. El problema es que nosotros tenemos mala memoria. Mira el de al lado y dígale, a ti te dice Dios. Tenemos mala memoria. Por eso no nos acordamos. Y la Biblia nos dice, acuérdate. Nos dice, acuérdate. Dice, no te olvides, acuérdate. Pero nosotros no nos acordamos. ¿Y sabe por qué no nos acordamos? Porque tenemos mala memoria. Y al tener mala memoria, cuando viene algo que no nos gusta, cuando nos dicen algo que no nos gusta, o tenemos que hacer algo que no sé, que no nos gusta, que no nos resulta, hermano, al tiro nos quejamos. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por quejarnos? ¿Cuántas cosas hemos dejado, hermano, botadas por quejarnos? No nos resulta, no, ya no quiero más, no sé, hazlo tú, no, tú. Solo por quejarnos, en vez de decirle al Señor, gracias porque me das esta oportunidad. Y si tú me la das, Señor, y yo creo que tú me la has dado, me has dado la sabiduría también. Me vas a dar la sabiduría para poder terminarlo, para poder, Señor, alcanzar el resultado de lo que estoy haciendo. ¿No dice la Biblia que Dios da la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el conocimiento? ¿Se acuerda un mensaje acá? Que de Él viene la sabiduría, que de Él viene el conocimiento, el entendimiento. Entonces, si de Él viene todo eso, ¿por qué no se lo pedimos en vez de quejarnos? Y era lo que David aprendió. Por eso cuando él tenía una opción, ¿sabe qué? De quejarse, pero dijo, no, ¿por qué nos vamos a quejar? Y cuando sus emociones se alborotaron, su alma, escucha, se puso testaruda, empezó a alinear su alma, a direccionarla a lo que Dios tenía. Por eso le dijo, y no te olvides, le dijo. Primero le dice, bendice alma mía Jehová. Después dice, y no te olvides, recuérdame todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque el optar por una opción o por otra depende solamente de nosotros. Por eso, que no le pase eso. No se queje. Porque depende solo de usted si se queja o agradece. Porque a lo mejor tenemos muchas razones para quejarnos, le dije, pero tenemos muchas otras también para ser agradecidos. Entonces el trabajo que hay que hacer, escúcheme, es simplemente cambiar nuestro enfoque, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tenemos un problema enfrente que nos está haciendo, hermano, patear el gato, la piedra, lo que se cruza, ¿por qué no empezamos a detenernos, a ver a Dios en medio de lo que estamos haciendo, a darle gracias a Dios por lo que estamos haciendo, a honrar a Dios a través de lo que estamos haciendo, hermano, y va a cambiar nuestra perspectiva? Mire eso, y va a cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué no lo hacemos? Y se va a dar cuenta que en vez de salirle queja a usted, le va a salir gratitud. Y por causa de la gratitud se van a abrir puertas delante suyo. Dios le dará sabiduría, le dará entendimiento, le dará conocimiento para poder alcanzar el resultado que usted necesita alcanzar por lo que hace. Porque este simple ejercicio, escuche, nos va a ayudar para que usted y yo no perdamos el gozo. Nos va a ayudar para que no estemos deprimidos ni amargados. Porque el que escoge si es agradecido o se queja es usted. Mira el dado, dígale, sos tú, dígale. Usted escoge si es agradecido o se queja. Porque se ha puesto a pensar si la queja le ha solucionado algo. O se ha puesto a pensar si esa queja en ese momento que se quejaba lo hacía más feliz a usted. Le aseguro que no. ¿Ha visto algún quejoso feliz? Por eso el apóstol Pablo dice también en Filipenses 2:14, escuche esto: hacer todo sin murmuración y contienda, sin queja. La murmuración es queja. Cuando usted murmura, no murmura. El murmurar no es solo hablar mal de alguien, es reclamar de lo que está pasando, de lo que le están diciendo, de lo que no le gusta. Es quejarse. Y Pablo dice aquí en Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Que hagamos todas las cosas sin murmuración, sin discusión, que hagamos todo sin quejarse y sin discutir. ¿Se qué?
Y el libro de Santiago dice que no nos quejemos unos contra otros. Santiago capítulo 5, verso 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué da a entender acá? Aquí claramente nos dice que no nos sigamos quejando. Y menos lo hagamos unos contra otros para que no seamos declarados culpables. El libro de Juan 6:43, estoy terminando aquí. El libro de Juan 6:43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, no se quejen entre ustedes. ¿Y por qué cree que los discípulos y Jesús habló de la queja? Que no lo hiciéramos. Para que usted y yo tuviéramos memoria, escúcheme, de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Para que seamos gente agradecida y no gente amargada. Para que seamos gente agradecida, escúcheme, y no gente quejona. Jesús les dijo, dejen ya de criticar, dejen de quejarse. Cuando él respondió, no murmuréis entre vosotros, dejen de quejarse. Porque la queja nos va a detener y nos va a paralizar. Escuche esto, porque esa fue la razón del por qué el pueblo de Dios se quedó 40 años dando vuelta en el desierto. La Biblia claramente dice que es por la murmuración, porque murmuraban y se quejaban. Cuando no murmuraban, hablaban mal de Moisés, mal de Dios, se quejaban y decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir acá? Se quejaban. Cuando no murmuraban, hablaban mal contra Dios y contra Moisés, se quejaban. Eran las dos cosas por las cuales Dios no los dejó entrar a la tierra. Por las cuales, en vez de en una semana llegar ahí, escúcheme, cuando ya estaban en el desierto, demoraron 40 años y nunca entraron, ni la vieron, solo Moisés la vio. Fue por murmurar, fue por quejarse, porque sabemos que es difícil tener problemas y enfrentar dificultades. Eso lo sabe usted, lo sé yo, todos lo sabemos. Pero lo que debemos tener claro es que la queja detiene la bendición de Dios, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. A lo mejor sí tenían que salir, tuvieron que pasar, tenían que llegar en 10 días, 15 días a la tierra prometida. Había sol, escúcheme, hacía frío, pero Dios los proveía de todo. Nube en el día para darle sombra, para no morir por el calor del desierto. Una columna de fuego en la noche para que no se murieran entumidos. Agua de la roca de la peña para que no murieran de sed. Escúcheme, ave, codornices para que comieran carne. Pero se quejaban igual. Escuchen, se quejaban igual. La queja detiene la bendición de Dios. Por eso escuchen lo que dice el Salmo 77, verso 3. David nuevamente, mire lo que dice acá. Aquí habla antes del Salmo 103. Ya había tenido la experiencia David de lo que pasaba con quejarse. David dice, me acordaba de Dios. Escúcheme, cuando dice, me acordaba de Dios, oraba a Dios. Por eso es que cuando usted vaya a orar a Dios tiene que ir de la manera correcta. Tiene que ir siendo agradecido. Pablo enseña eso también, cuando que llevemos todo delante del Señor en oración, ruego y con acción de gracias. ¿O no? No dice quejándose. Pero mire lo que pasó a David. Por eso David aprendió a darle una orden a su alma y a no olvidarse, a decirle al alma que no se olvidara, que tuviera memoria, que recordara lo bueno que había sido Dios con él. Porque más atrás en el verso 77 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Escúcheme, o sea, tenía un sentir profundo, tenía una emoción profunda, pero que no era positiva, era negativa. Me acordaba de Dios y me conmovía. Mire lo que dice. ¿Y qué le pasaba al conmoverse, al tener un sentimiento, una emoción revuelta dentro de él? Dice, se quejaba, lo turbaba. Por eso que cuando nosotros vamos a Dios, escúcheme, y nos vamos con gratitud, nos turbamos y oramos y lloramos y decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Queja. Queja. Señor, pero ¿por qué a mí no a él? Queja. Y malos más encima, a mí no, pero a él sí. Señor, ¿por qué no me sacas de esto? Como si Dios lo metiera ahí.
Y son nuestras decisiones las que nos meten en situaciones. Escúcheme, las situaciones son resultado de nuestras decisiones. Me acordaba de Dios. Cuando me acordaba me iba a orar, decía, y me conmovía. Algo pasaba en sus emociones. Y al pasar algo en sus emociones se turbaba, me quejaba. Y al quejarse desmayaba su espíritu, se debilitaba espiritualmente, no tenía fuerza, no tenía ganas, se desanimaba. Entonces, ¿qué es lo otro que nos pasa también cuando nos acordamos de Dios y nos quejamos? David lo dice, oramos, lloramos, nos lamentamos y al final, en vez de fortalecernos, solo nos desanimamos. Y desmayaba mi espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque en vez de acordarnos de todo lo bueno que ha hecho y que ha sido Dios con nosotros, en vez de ser agradecidos, solo nos quejamos. Porque conmoverse significa emocionarse profundamente. Y usted y yo no podemos acercarnos a Dios por las emociones. Porque Dios lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que se acerquen a Él como viéndolo. Que se acerquen a Él sabiendo que Él está ahí. Que se acerquen a Él confiando que Dios tiene el cuidado de ellos. Que cuando se acerquen a Él crean que Dios está al control de todas las cosas. Porque es la única forma que usted se puede acercar a Él, no quejándose, sino siendo agradecido. Cuando usted no cree que Dios tiene el control de todo, usted solo se queja como que nadie lo puede ayudar. Como que Dios no está ahí en lo que usted está viviendo. Pero es diferente cuando usted se acerca a Dios con gratitud, porque usted le está diciendo al Señor, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean conmovidos, Señor, aunque los montes sean arraigados al fondo del mar, yo sigo confiando en ti. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú estás aquí, por eso te alabo, te adoro, te honro, te exalto, Señor, y sé que tú me vas a fortalecer, me vas a levantar y vas a renovar mis fuerzas para seguir adelante. Eso es confianza. Eso es confianza, eso es ser agradecido. Ser agradecido es mostrar la plena confianza en el Señor. Por eso David decía, me acordaba de Dios. No nos pasa a nosotros cuando nos acordamos de Dios. Nos emocionamos profundamente, nos corren las lágrimas. Voy a ir a llorar a Dios, voy a ir a orar a Dios. Y solo lloramos. Y no es nada que lloremos, hermanos, porque estamos, no sé, llenos de la presencia del Señor. Lloramos por los problemas que tenemos. Lloramos por los problemas que tenemos. Lloramos y más encima decimos, ¿por qué? Como echándole la culpa a Dios, quejando. Por eso nos paramos igual. Nos paramos igual, lloramos, hermano, todo lo que pataleamos, dejamos ahí, nos tiramos de guata, salimos igual, nos dijeron algo y seguimos reclamando. Porque en vez de fortalecernos, en vez de recibir del Señor, acuérdense que Jesús cuando va y también se queja un poco, dijo, Señor, si es posible aparte esta copa amarga de mí, automático y al tiro reaccionó y dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, escúchame bien, sino que dijo la tuya. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que vino el ángel, dice el libro de Lucas, y lo fortaleció. ¿O no? Eso es lo que pasa cuando tú vas a dar gracias a Dios. No es que tú no te quejes, a lo mejor hay miles de motivos para quejarte. A lo mejor la estás pasando mal, a lo mejor tienes problemas. Yo no los conozco, Dios los conoce, usted los conoce. Pero no te quejes. Que no te pase eso delante del Señor. Acuérdate lo que dice el Salmo 103, verso 2. Y no te olvides, dile. Así, háblate a ti mismo y repítete y di, no me voy a olvidar de todo lo bueno que ha sido Dios. No me voy a olvidar de todos los beneficios del Señor conmigo, porque eso te va a llevar a ser agradecido conmigo. Escúchame, y en menos de lo que cante un gallo, Dios va a traer respuesta, va a abrir una puerta, Dios va a traer la solución a lo que estás viviendo. Porque Dios conoce tu necesidad, por eso que Él dice que Él nunca va a colocar más carga que la que tú puedes llevar. Él nunca va a colocar más carga, pero tú tienes que saber llegar delante de Él. Tú tienes que saber llegar no solo creyendo que hay Dios, sino que confiando que Él está ahí. Porque cuando yo me voy a quejar es como que parece que no está ahí. Es como que voy por costumbre, como que tengo que ir a orar, pero en vez de adorar a Dios voy a reclamarle. Conmoverse significa emocionarse profundamente.
Y el salmista dijo, me acuerdo de Dios y me siento turbado. Cuando dice, me quejaba, se turbaba. Quejarse es turbarse. Y me siento turbado, me lamento, me quejo y mi espíritu desmayo. O sea, no salía, escúchame, en vez de salir bien, salía peor. Porque eso es lo que sucede cuando nos quejamos. Hermano querido, le damos lugar a las emociones y nuestro espíritu desmaya. Eso sucede cuando tenemos mala memoria. Eso sucede cuando nos olvidamos de todo el bien que Dios nos ha hecho. Eso sucede cuando no recordamos lo bueno que ha sido Dios con usted y conmigo. Eso sucede cuando no somos agradecidos con Dios, solo nos quejamos. Y el salmista dijo en el Salmo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová, dijo, y no olvides, ten memoria, le dijo su alma. Se hablaba el mismo. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Entonces tengamos memoria. Si la Biblia dice que no podemos olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios, tengamos memoria. Claro, seamos agradecidos para que no nos pase eso. No nos olvidemos de ninguno de los bienes recibidos, sino que tengamos memoria del provecho, de la ganancia, de la utilidad, del fruto, del bien, de la ventaja, de la ayuda, del auxilio, del apoyo, de la gracia recibida de parte de Dios. No nos olvidemos, porque eso significa beneficio. Eso significa beneficio. Eso es todo lo que Dios ha hecho con ustedes, está haciendo y seguirá haciendo con su vida. No nos olvidemos, que no nos pase eso, sino que tengamos memoria de lo bueno que ha sido Dios en medio de lo que podamos estar pasando, enfrentando. Y demos gracias a Dios por eso. Seamos hijos agradecidos por todas las bendiciones. Por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos por todos sus favores. Seamos agradecidos por toda su gracia. Seamos agradecidos por la ventaja que Dios nos otorga, tanto en lo espiritual así como también en todo lo que hacemos a diario en nuestra vida natural, en nuestra vida secular. Tengamos memoria de todos los beneficios otorgados, tanto de su amor, de su gracia y de la obediencia a su palabra y sus mandamientos. Verso Salmo 77, mire, aquí terminando, vamos a leer el 3 y 4 ahora del Salmo 77. Porque mire lo que pasa cuando usted se queja. Verso 3 del Salmo 77 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Verso 4. Mire, dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Escuche lo que dice el salmista aquí. Dice, yo estaba tan perturbado que no podía ni dormir. La queja no te deja ni dormir. Entonces mire hasta dónde nos lleva la queja, pues. Mire hasta dónde nos puede llevar la falta de gratitud, la pérdida de la memoria, el tener mala memoria, el no acordarnos lo bueno que ha sido Dios. Fíjese hasta dónde nos puede llevar. Es por eso que el secreto está en cambiar la queja por el agradecimiento. Y para hacerlo debemos empezar con una actitud de gratitud y una buena memoria. Debemos hacerlo dando gracias a Dios por todo y no olvidando lo bueno que ha sido Él con nosotros. Debemos hacerlo recordando y no olvidando ninguno de sus beneficios. Hermanos, debemos hacerlo así como nos enseña la palabra del Señor a través de este Salmo 103, verso 2 y verso 3. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que tener memoria. Tenemos que ser gente agradecida. Tenemos que dar gracias al Señor por lo que Dios hace. Tenemos que acordarnos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Nosotros somos campeones para tener mala memoria de lo bueno que Dios hace, pero campeones también para tener buena memoria de las cosas malas que nos suceden. Cuando cada detalle en nuestra vida, escúcheme, allí también está Dios. En cada situación, en cada cosa que usted y yo vivimos y enfrentamos, ahí está Dios.
Yo ayer en la mañana me acordaba de lo bueno que había sido Dios con nosotros. Y Dios me sorprendió en el día. 2 veces. Al mediodía y en la tarde. Porque usted llama lo que usted quiere atraer a usted. Usted lo llama. Porque la gratitud es la que abre puertas. La gratitud es la que hace que Dios mueva gente en favor de tu vida, en favor de lo que estás haciendo. La gratitud es la que hace, escúcheme, que Dios active su poder delante suyo para ir allanando su camino, para ir enderezando su vereda, para ir abriendo cerrojos de hierro. Escuchen, para irlo accesando usted a cosas que la ingratitud o la queja no nos permite. La gratitud fue la que llevó a la segunda generación, a Josué, Caleb, de la primera y a la segunda generación a entrar a la tierra prometida, a conquistar su tierra. Acuérdense cuando Josué confronta al pueblo de Dios. Si ustedes quieren seguir a sus padres, a los dioses de sus padres, a los que estuvieron allá antes de cruzar el Jordán, le dijo, la tierra del amorreo, cananeo, del Fereceo. Ok, le dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, gratitud. ¿Y qué hizo el pueblo? No nos hagamos tal nosotros. Serviremos a nuestro Dios Josué. ¿Y sabe lo que hizo eso? El honrar a Dios los hizo conquistar la tierra que Dios le haya prometido. Que alcanzaran y derrotaran a todos sus enemigos. Que tuvieran victoria en todas las cosas que hicieron. Que tuvieran resultado en aquellos que emprendían, en aquello que emprendían. Porque es la gratitud, escúchame, la que nos lleva a alcanzar lo que Dios tiene cada día para nosotros. Por eso a veces pasa un día y tú te pierdes de lo que Dios tiene para ti. Pasa un día y nosotros, hermanos, perdemos, escúcheme, las bendiciones no nos alcanzan. La Biblia dice en Deuteronomio 28, verso 2, dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán, dice, ¿no? ¿Sí? Pero en el verso 1 dice algo muy importante. Primero dice, si oyeren atento la voz de Jehová tu Dios. Eso dice en el verso 1 del capítulo 28. No, ahí hijo, deja el 8 verso lo que pusiste. Por eso Dios le dijo al pueblo, le dijo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escúchame, mire lo que le dice. Le dijo, para afligirte. Y nosotros pensamos que la aflicción, hermano, es algo, escúcheme. Por eso cuando viene una situación, un problema, nosotros solo nos quejamos en medio de la aflicción. Y no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo es probar nuestro corazón y también cómo vamos a responder nosotros, escúcheme, a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Por eso lo primero que le dice al pueblo, le recuerde, hey, no pierdan la memoria, sino que acuérdense, le dijo, de todo el camino por donde te he traído, le dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, le dice, para afligirte, pero mire lo que le dice después al tiro, le dice, para afligirte, le dice, para probarte, le dice, para saber lo que había en tu corazón. Escúcheme, ¿por qué de repente usted enfrenta situaciones? Ay, pastor, es que Satanás. ¿Por qué cree que enfrenta situaciones? Dice que es para probarte y para saber Dios cómo vas a responder a ella. Porque lo primero que le dice arriba, dice, acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Acuérdate de los caminos que Dios te hizo pasar. Y Dios lo hizo, le dijo, para afligirte, pero también para saber cómo ibas a responder, qué es lo que realmente había en tu corazón. Le dice, para probarte, para saber, dice la Biblia. ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en tu corazón? ¿Usted cree que Dios no sabe? Dios sabe, usted sabe que Dios lo sabe. ¿O no? Es más, dice la Biblia que de lejos Dios conoce nuestros pensamientos y antes que lleguemos a Él, antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la sabe, sabe lo que vamos a hablar, porque sabe lo que hay en el corazón. De lejos ya conoce nuestra mente, nuestro corazón. La pregunta entonces, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ¿por qué Dios le dice así? Porque Dios siempre está esperando que usted responda de una manera diferente. ¿Sabe usted que Dios confía más en usted que usted en el Señor? Que usted en Él. Dios confía más en Él en nosotros que nosotros en Dios. Y no, acuérdese de Job, confiaba más en Job que Job en Él. Job tenía miedo, hacía sacrificio pensando que le iba a venir el mal para sus hijos, y Dios, cuando Satanás va delante de él,
Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, prudente, fiel? Pero Job no veía a Dios así. Dios confía más en nosotros que lo que nosotros confiamos en Él. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y le dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, para saber cómo ibas a responder. Si te ibas a acordar de todo lo bueno que había sido Dios contigo, de todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Para eso Dios prueba nuestro corazón, para eso vivimos y enfrentamos situaciones. Es para que usted y yo tengamos una respuesta en fe que agrade a Dios, porque la fe es la que va a provocar que el cielo se abra sobre nuestras vidas. Verso 6. Y termino con esto. Póngase tú, por favor. Versos 6 y 7 dice. Por eso le dice después más adelante, 4 versos más adelante le dice, guardarán pues los mandamientos de Jehová tu Dios, le dice nuevamente. ¿Y cómo tenían que guardarlo? Obedeciendo, acordándose y obedeciendo, dice, andando en sus caminos y temiéndole. Acordándose quién era Dios, acordándose que Él los había traído, acordándose que Él los había hecho pasar por tierra que ellos no conocían, los afligió para probarlo y para saber cómo iban a responder. Por eso le dijo, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, siendo temeroso, respetuoso. 7. ¿Por qué? Le da la razón, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Nosotros tenemos una memoria muy mala, por eso, escucha, no nos olvidamos, no tenemos memoria, no nos acordamos por dónde Dios nos trae, cómo estábamos ayer. No nos acordamos, por eso cuando entramos hoy a la buena tierra, nos quejamos aún estando en ella. Bendiciéndonos al Señor, introduciéndonos al Señor, hermano, cambiando nuestro destino, el futuro que llevamos, el destino que Dios lo cambió a través de Cristo. Pero aún así, no nos acordamos, nos quejamos. Y al quejarnos, no reconocemos. La gratitud tiene que ver con reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Entonces te acordarás de todo. ¿Qué dijo David? Y no olvides, dijo, ¿alguno? Dijo, ninguno de sus beneficios. Eso habla de recordarlo, tener a Dios en todo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Qué tierra? Tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Imagínense. Uno dice, pero ¿qué querrá decir? Acuérdense que yo estaba en el desierto, donde lo que más escaseaba era esto, ¿o no? Donde era imposible que hubieran arroyos, manantiales, tierra buena, de fuentes que brotaban en vegas en todos lados y en los montes. Desierto. Pero Dios lo introducía a algo que ellos no podían alcanzar naturalmente. Dios lo introducía, escúcheme, a cosas que ellos naturalmente, humanamente no podían alcanzar. Dios lo introducía en esa buena tierra. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Nosotros entramos en una que brota un poquitito de agua y ya ahí quedó el agua. Otra vez quedamos en el mismo problema. A la deriva. Un día bien, un día mal. Un día bendecido, otro día no. Un día contento, otro día con pena. Un día con gratitud, otro día con queja. Porque solo Dios nos puede introducir a lo que Él tiene diseñado para nosotros. Por eso nos enseña cómo entramos, cómo llegamos a ese lugar. Solo no podemos. Dios tiene que entrar ahí. Dios nos tiene que introducir ahí. Para que aquello a lo cual nosotros entramos, escúcheme, no se acabe, permanezca en nosotros. Vamos a orar al Señor. Mira el de al lado ahora y dígale que no te pase eso. Ahora que ya entendió, dígale que no te pase eso. No te quejes, Dios. No te quejes, Dios. Porque ya le dije, pueden haber muchas razones para quejarnos, hermano. Sabemos que la vida no es color de rosa. Y Jesús nos lo dijo. Dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Lo mismo que Dios le decía a su pueblo. Vamos a tener aflicciones. Pero también, hermano, en esta vida tenemos tanto por qué darle gracias al Señor. Por eso es que esa es una decisión suya. O se queja o agradece. Le da gracias.
gracias a Dios? ¿O sigue quejándose? Señor, oramos dando gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Oramos, Dios eterno, porque tú eres bueno. Oramos, Dios mío, porque tú eres fiel. Oramos porque tu palabra nos direcciona, nos alinea al propósito tuyo. Tu palabra, Dios mío, cada día nos muestra y nos enseña el verdadero camino. El único camino para llegar a la respuesta tuya, Señor. El único camino para llegar a todo lo que tú has diseñado y has preparado para nuestra vida.